que agregamos algunos capítulos que tienen que ver con la parte práctica para que ustedes lo revisen. En el caso de ustedes son el último grupo, somos el que pasamos, pero las evaluaciones fueron diferidas porque obviamente ustedes perdieron las clases. Ese es el motivo de ese caso. Entonces tengan en cuenta que al ir ustedes, digamos, rezagados en las evaluaciones, no se pueden dar el lujo de perder un examen porque tienen una actividad programada. Si tienen actividades programadas como, no sé, pues ir a la dentista o algún evento programado, ustedes tienen que preocuparse por darlo con los grupos que están antes. Porque si asumen su recuperación en una fecha posterior, van a tener que tramitar. Ya no van a tener esa facilidad. O sea, yo les daba facilidad a todo el mundo, pero ya están haciendo uso y abuso en algunos casos. En caso de ustedes es particular, porque ustedes es el último grupo que tienen clases jueves y sábado. Si no dan un examen el jueves, ya no lo pueden dar. Si no lo dan conmigo, ya no lo pueden dar. ¿Por qué? Porque ya lo dieron 4, el 3, el 2. El día lunes hay 3 grupos conmigo. Entonces, si yo tengo una cita la próxima semana y tengo un examen, ¿qué tengo que hacer? Para no perderlo. Darlo pues el día lunes, que tengo 3 opciones. Pero si no, la vida es posible, yo me voy a ir. No, yo no me complico. Ahora hay una señorita que ya le he estado presentando en 20 grupos. Es una ingeniera industrial que está ahí también, Levi Salazar, que va a trabajar como asistente igual. Ustedes van a encargar de toda la parte cooperativa de problemas, escriben a mí y la copien a ella porque está su correo. Es una recomendación, miren, ya vamos a llegar. O sea, ustedes están rezagados, o sea, miren, ustedes van a dar la práctica recién la próxima semana. Sus compañeros ya han dado la práctica, 2. Y luego viene el control de éxito. El control de éxito son 3 problemas en la evaluación. Y ya hemos visto que con la práctica no le están haciendo bien, haciendo un problema, con 3 problemas, peor. Entonces, creo que hay un grupo que no está estudiando, no está practicando, no está realizando las cosas. Vienen por cumplir, tienen su atención dividida entre varias cosas y no tratan de entender y analizar lo que estamos haciendo. Y eso es importante. Porque acá no es que ustedes van a resolver 80 problemas, 40 problemas, solo un trabajo para asumirlo. No funciona así. Yo nunca dejo trabajo, porque los trabajos los hacen cualquier persona menos el involucrado, en la mayoría de casos. Cuando yo dejo trabajo los dejo en el aula, los resuelven en ese momento. Normalmente no lo dejo, porque ya conozco cómo funciona. Así que espero que lo hagan bien, porque ustedes son los últimos para dar esos exámenes. Si no lo hacen bien, justo estamos hablando de hacer clases de repaso, nivelación, ponernos al día, lo que quieran. Pero fúmense muchas veces porque si no, las cosas se vuelven irreversibles. Es el único grupo donde no hay alumnos de tercera matrícula. Probablemente está medio relajado. Como la mayoría es primera matrícula, creen que no va a pasar nada. Sí pasa, porque si te vas a la segunda matrícula estás jugando ya el pellejo. Porque la cosa ya es más grave. El próximo semestre probablemente cambien las cosas. Y de eso, o sea, en realidad en la carrera van a cambiar muchas cosas. ¿Por qué? Se está incorporando, o sea, en la mayoría de cursos está incorporando una herramienta digital, algún tipo de software. Entonces ahorita solamente está manejando arena para el curso de separación, pero hay otro software que también tiene una velocidad flexible. Y Flexin ha sido comprado para usarlo en diseño y planos en este curso, para usarlo en el curso de procesos. AutoCAD, 3D y todo lo demás es para hacer dibujos, nada más. Pero eso no es para hacer más allá de una simulación, es otra cosa. Tienes que simular varias cosas. Eso significa que no se trata de aprender solamente el paquete con las herramientas y que la simulación, sino tener toda una base teórica y conceptual para que la puedas utilizar. Entonces, vamos a pensar que el tiempo pasa y es irreversible.
preocupa, pues, no. Bueno, entonces ya tienen esto actualizado, tienen que revisarlo periódicamente. Y tenemos por ahora, tenemos para trabajar un problema. Ya tenemos problemas de capacidad de planta. Y acá, en la 9, podemos tener cerrado. Está oculto. Vamos a liberar. Acá en la sección 8 está en blanco porque es donde debe subir Cecilia lo que han hecho con ella en el laboratorio. Yo tengo acá sus notas para entregárselas después. Y de paso que analizamos la solución. Entonces acá les hemos incluido, al igual que sus compañeros, estas son dos presentaciones de tamaño de planta. Una es el profesor Coaguila, que estaba anteriormente, la otra que es muy elemental, muy simple, que es la mía. Las presentaciones son muy simples y elementales. ¿Por qué? Porque lo mío es trabajar de un lado, más que ponerles presentaciones, que al final puede ser un copy de un texto. Y bueno, lo que vamos a resolver es este problemita, vamos a verlo. Tiene que ver con capacidad de planta, tamaño mínimo, y que tiene una serie de variantes que son importantes. Lo vamos a ver manualmente porque esto, de hecho, se puede trabajar en un laboratorio. Si no leen, abran su celular, yo no voy a agrandar porque si no me va a quitar espacio. Ya, el problema es de una destilería, en este caso es una fábrica que destila, ¿no? Fabrica bebidas. Y en ese proceso de fabricación lo que hace es comprar las botellitas para su destilado. Y está pensando en fabricar. O sea, fabricar las botellitas para su producto, ya estamos hablando de planta. O sea, va a ampliar su capacidad de planta. ¿Cómo? Con una planta de envases, lo que hacen muchas empresas, ¿no? Yo fabrico Coca-Cola y también tengo mi fábrica de envases de Coca-Cola. Bueno, eso era antes, ¿no? Porque en la nueva concepción, las empresas, ¿qué hacen? Ya se han desligado de eso. O sea, en un momento, muchas empresas envasadoras de bebidas tenían sus propias plantas para fabricar sus envases de PET, plástico. ¿Para qué? Para llenar sus bebidas. En un momento lo hicieron así. Pero en la actualidad ya no lo hacen, ¿por qué? Porque en la actualidad hay mega empresas que fabrican solamente envases de todo tipo y para todo el mundo. Entonces, el costo de fabricación de esas empresas es mucho menor que el que puede tener cualquier empresa con su propia fábrica de envases, que ya no le conviene. Si yo fabrico botellitas para mi producto y a mí me cuesta, por ejemplo, 30 centavos, el fabricante mayorista produce 10 centavos. No conviene. Eso por un lado, está el costo. Por el otro lado está que las empresas en la actualidad se concentran en el core de su negocio, o sea, en lo que es su negocio, y todo lo que no es negocio complementar lo dejan de lado. Si mi negocio es producir algo, yo me dedico solamente a esa producción. No me dedico ni a fabricar tapas, ni cajitas, ni no compro. Entonces, este es un caso que tiene que ver con una situación anterior a lo que ahorita tenemos. Pero igual, aplica, ¿no? Porque la idea es capacidad de planta. Entonces, tenemos ahí los datos. Voy a agrandar para que podamos analizar con ustedes. Se va a agrandar la medida de entonces, nos dan ahí los datos de
encontrar los envases, encontrar los envases, buscar. Y las preguntas que nos ponen son las siguientes. Resolver en forma independiente las siguientes preguntas. Primero dice, ¿cuál será el precio de cada botella para lograr el equilibrio considerando la demanda de concentración? ¿Por qué es importante el análisis de equilibrio en muchos casos? El análisis de equilibrio, tengan en cuenta que no solo es el que ustedes conocen como el equilibrio monetario, o el equilibrio físico. No es solamente, o sea, esto es lo tradicional, lo típico que se ve en ingeniería económica y de repente en costos, ¿no? El análisis de equilibrio es un análisis que hace es comparar o igualar las ecuaciones. ¿Y por qué esto es importante? Es importante porque si yo conozco el equilibrio, o sea, la balanza, fácilmente puedo inclinar a un lado o la puedo inclinar a otro lado. El equilibrio es como una balanza. Las dos opciones las pongo en las mismas condiciones y a partir de eso tomo una decisión sobre cuál de ellas es mejor. Pero perdón. Bueno, entonces, decíamos que la condición de equilibrio es eso, poner en el mismo estado las opciones que evaluamos para tomar una decisión sobre cuál de esas es mejor. No, es bastante simple, ¿no? Porque en simulación podemos nosotros hacer n interacciones y empezar a analizar. Pero esas n interacciones al final lo único que hacen es darnos más información y nos complica la vida. Y si nosotros sabemos cuál es el límite, con el límite te vas a la derecha o te vas a la izquierda. Simple, por eso sí es útil el equilibrio. Entonces, ese análisis de equilibrio no solo es esto que ya se conoce, sino que aparte está el multiproducto, sino también es un equilibrio de costos. Costos estáticos, ¿no? ¿Qué significa? No hay valor de dinero en el tiempo, no hay tasa de interés, no hay inversión temporal. Pero también puede darse así. Como costo equivalente. Acá ya está la tasa de interés y acá está la inversión temporal. También podría ser así. Todas estas son condiciones de equilibrio. O en términos de flujos, ¿no? Porque es costos, no es ingresos. Pero esta cosa ya es ingresos. El flujo ya es ingresos por utilidad, ¿no? Todas estas son condiciones de equilibrio. Y obviamente, pues, acá podemos tomar otra condición más, ¿no? Costo unitario de A igual a costo unitario de B. Entonces, dice, ¿cuál es el precio para lograr el punto de equilibrio? Precio es para el que vende la botellita. Nosotros la compramos el envase. Yo compro el envase para eso. Para mí es un costo. Precio es para que lo baje. Entonces, dice, ¿cuál es el precio para lograr el equilibrio considerando una demanda de 900.000 botellas? ¿No? Dice, la debe fabricar o comprar. Pero no dice qué vas a calcular. No dice. En otros problemas estructurados te dice calcule costo equivalente, calcule costo unitario, calcule valor actual. Acá se dice que va a ser un análisis de equilibrio, no te dice cómo. Pues ahí es donde ustedes tienen que analizar la data y buscar el camino más apropiado. Ahora, esa es la primera pregunta. Hay que ver también las otras preguntas, porque a veces, ¿qué sucede en los exámenes? ¿No? La situación real es otra cosa, ¿no? En la vida real las decisiones se toman inmediatamente y no hay una pregunta tras pregunta, ¿no? Pero en estos problemas estructurados, ¿no? Para resolverlos, tenemos que nosotros todo el problema, ver todo lo que nos piden, ¿no? Y tratar de idear o tratar de pensar en un método o una forma de resolución, que nos lleve progresivamente a hacer todos los cálculos.
Porque a veces nos enfocamos solamente en la primera pregunta, la resolvemos y cuando vamos a la segunda pregunta, el método de solución de la primera no nos sirve, no nos ayuda. Entonces, nuevamente hay que repetir y eso alarga el proceso de solución. Al final dice, profesor, muy largo, no me alcanzó el tiempo. Claro, no te alcanzó porque has resuelto mal, pues. Te has ido por un camino más largo cuando has podido utilizar un camino más corto. Pero descubrir esos caminos cortos es parte de lo que nosotros probamos con una, 2, 3 veces. Si yo resuelvo este problema 4 veces diferentes, si ustedes resuelven este problema de 4 maneras diferentes, enhorabuena. Ya está. Ya me entendieron. Porque a veces nos mecanizamos solamente en un modelito, en una forma y no vemos más allá de eso. Y se nos complica la vida y no buscamos una solución. Entonces el problema se puede resolver con cualquiera de esas formas de equilibrio, pero hay que tomar en cuenta también lo que nos dice aquí. Aquí, ojo, acá habla de una planta que dura 10 años. No dice que hay un horizonte de 10 años. La planta dura 10 años. En la parte B, dice que el proveedor, o sea, nuestro proveedor de botellas, va a subir el precio a partir del segundo año. Pues esta pregunta ya nos está llevando al horizonte. ¿Cuál horizonte? A los 10 años que dura la planta. Es implícito eso. Y en la tercera nos dice, si nosotros acordamos con el proveedor que el precio sea constante, dice, ¿cuál será el precio de las botellas para el requerimiento del cliente? Eso es otro análisis de sensibilidad para ver si la capacidad de planta es suficiente o soporta ese valor. Pues no dice qué hay que hacer. No dice qué hay que hacer. Entonces, ¿nosotros podemos usar todas las formas? Sí. Y de hecho vamos a plantearlo para poder manejarlo, diferentes opciones, ustedes se van a dar cuenta cómo es que vamos a llegar progresivamente a las respuestas, ¿no? Bueno, entonces tenemos dos opciones, ¿no? La opción comprar, ¿no? Y la opción fabricar. En comprar, lo único que nos dice qué cosa es. Que el precio de la botellita, ¿qué cosa es? Es 35 centavos, ¿cierto? Y acá la cantidad que nosotros necesitamos son 900.000 botellas. Y si fabricamos, vamos a invertir, ¿no? Hay una inversión en la planta que se estima en 1.200.000. ¿Qué más? Dice que esta planta va a tener un valor de recupero de 250.000. Y ese valor es después de 10 años. Entonces, cuando no nos dan tasa de depreciación y tampoco nos dan valor de recupero, y nos habla de la vida útil, ¿qué se supone? Se supone que esta inversión al final de su vida útil vale 0. ¿Cierto o no? Porque es una pregunta recurrente, ¿no? Me dicen, profesor, pero ¿por qué si dura 10 años, ¿por qué tiene valor de recupero? Debería valer 0. No, pues te está dando un valor de recupero que probablemente es un estimado de valor de mercado. Porque de repente no solamente es el ficticio, ¿no? De repente necesitaremos saber, menciona por la general. Entonces tengan en cuenta esto. Entonces, ¿para qué tenemos inversión, valor de recupero y tiempo? Esto nos permite calcular depreciación. ¿Y la depreciación para qué sirve? Para estimar valor de recupero en cualquier horizonte de tiempo. Pero acá no hay eso. Acá no te está planteando, pero ojo, esto sirve. Porque si nosotros le agregamos acá, ¿no? Analizar nuevamente el problema para un horizonte de 5 años. Si es para 5 años, pues automáticamente esto entra para calcular el real. A ver, voy a hacer una pequeña simulación. Listo. Para un n, ¿no? Para un n de 5 años, ¿qué tendríamos que hacer? Primero calculamos depreciación. Depreciación es inversión menos valor de recupero entre, esto es 1.200.000 menos 250 entre 10. Esa es la depreciación por año.
Entonces 1.200.000 menos 250.000 es 950.000. Entre 10, ¿cuánto me da? Me da una depreciación de 95. Pues la depreciación de 95 es por año. Entonces, para N 5 años, mi depreciación acumulada, ¿cuánto va a ser? 95 por 5. ¿Sí? 95 por 5. ¿Cierto? Entonces, mi valor de recupero en el año 5, ¿cuánto es? 1.200.000 menos. Para eso sí. ¿Ya? Pero ahorita el problema no nos está pidiendo. Se lo estoy haciendo una simulación para el caso que aparece acá otra pregunta. Está ahí. El periodo. Y eso estamos comentando porque Cecilia me comentó que ustedes habían tenido muchos problemas cuando resolvieron la práctica respecto a la vida útil de los equipos. Ya, pues está bien, el edificio dura 30 años, pero el problema te dice que evalúes a la vida del equipo, y el equipo vale 5, así que ahora 5 años. Si tienen que hacer este cálculo, y por eso es que está mal. La mayor nota, si no me equivoco, es 5. Yo califiqué la mitad de las pruebas, ya les comenté, la otra mitad lo calificaba Cecilia. De lo que yo he visto para entregar las notas, la mayor nota es 5 en las pruebas que ha calificado Cecilia. En las mías no me acuerdo, creo que era 6 de 10 puntos. Bueno, entonces, ya tenemos ahí los datos de comprar y fabricar. Sin embargo, fabricar todavía tiene un dato adicional, ¿no? Vamos a borrar eso. Estamos hablando solamente de inversión, ¿no? Esto es inversión, ¿no? Pero antes que borran. Adicionalmente, ya lo voy a dejar, ya lo voy a dejar ahí. Adicionalmente, fabricar tiene un costo fijo. ¿Sí? Los gastos fijos anuales de operación son 50.000. Esto es 50.000 y hay un costo variable unitario de 10 centavos. Fabricar la botellita va a costar 10 centavos, ¿no? Los insumos, materia prima, materiales, lo que signifique la botella, cuestan 10 centavos. Listo, dice, si se considera una tasa de evaluación del 15%, nos está dando una tasa, entonces ya al darnos la tasa, del 15%, ya esto significa implícitamente de que hay un horizonte de tiempo para evaluar. Ese horizonte de tiempo, ¿cuál va a ser? Entonces, si yo comparo o si resuelvo esto a 10 años, esto también lo tengo que resolver a 10 años. ¿Ya? Si yo quiero resolver esto para un año, esto también lo tengo que resolver para un año. O sea, la comparación tiene que ser en el mismo estado. ¿Ya? O todo a 10 años o todo de forma anual. Por eso que podríamos usar esto, pero también podemos utilizar esto. Y como estamos haciéndolo manualmente, entonces mejor vamos a usar algo que es mucho más sencillo. ¿Por qué vamos a usar ese método? Porque cuando se habla de costo unitario, ya está. Yo no tengo nada que calcular ahí. O sea, compro una botellita y me cuesta 35 centavos. No tengo nada que calcular ahí. Lo que tengo que calcular es cuánto me cuesta fabricar una botellita. ¿Cierto o no? Entonces, ¿se dan cuenta cómo estamos reduciendo todo el cálculo? Yo puedo calcular el costo equivalente y el valor actual para pieza, pero estaría haciendo un montón de operaciones aquí. Y tengo que hacer algo similar aquí. Si yo comparo por esto, automáticamente ya no hay nada que operar acá, hay que operar acá. ¿Cierto o no? ¿Sí? ¿Estamos? Vamos a calcular el costo. Y para calcular el costo unitario, ¿qué necesitamos? Costo unitario, ¿qué cosa es? El costo total de cantidad, ¿cierto o no? Pero este costo total, en nuestro caso, ¿qué va a ser? El costo equivalente anual entre
¿Por qué costo equivalente anual? Porque tengo fijos, variables, inversiones, ¿verdad? Todo esto configura que debo calcular, ¿verdad? Porque este costo total, ¿qué cosa representa? Representa solamente el fijo más el variable. La inversión es parte del fijo, ¿no? Se comporta como un costo fijo, pero tengo que hacer esto. Entonces, calculamos el costo equivalente. Fórmula. ¿Cuál es esta fórmula? Valor de recupero, inversión, costos fijos, costos variables. Como fórmula, el SEA, ¿qué cosa es? Es un R más una inversión, valor de recupero, por un ADP, más BR por tasa, como fórmula. ¿Dónde? ¿No? ¿Qué cosa? R es el costo de operación y sub 0 es la inversión inicial, eso ya lo sabemos. Y BR es el valor de recupero, valor de salvamento, valor de desecho. Lo que queda del activo después que este se decrece, ¿cierto? Eso es si es que usamos la fórmula como está. Pero también, como el costo equivalente es una renta, también podemos decir que el SEA va a ser un R1 más R2. ¿Qué es esto? R1, ¿qué cosa es? Fijos más variables. Cuando son constantes, en este caso es constante por la demanda, ¿no? Pero si la demanda cambia, ¿no? 900, 1.000.000, 1.100.000, no aplica. Ahí tenemos que calcular. Entonces, acá tengo mi primer R, mi renta anual durante 2 años. Luego está esta inversión. Esta inversión hay que convertirla en rentas. Entonces va a aparecer en renta 2. ¿Cómo se convierte la inversión en rentas? Con un ADP. El ADP me permite convertir en rentas. Y luego está el valor de recupero, que es un valor futuro. Este valor futuro se tiene que convertir también en rentas. Es ingeniería económica. Esto es usar ingeniería económica. Esta fórmula también se ve en ingeniería económica. Pero si nos hemos olvidado esta fórmula, ustedes no pueden olvidarse del tema de rentas. Eso sí tiene que ser. Entonces, un monto o valor futuro que se convierte en rentas, ¿qué hace? Utiliza el factor ADF. Ya está. Entonces, puedo convertir los valores de la inversión a mis 3 rentas para hallar el costo equivalente, o pues puedo usar la fórmula. ¿Cuál quieren usar? La fórmula. Y si no hay fórmula, ya, en el primer caso, costo equivalente anual, ¿no? R, ¿cuál es el R? Costo fijo, ¿no? Hemos puesto, ¿no? Ya, costo fijo más variable, ¿no? Esto es 50.000. Más el variable. Cada botellita nos cuesta fabricarla 10 centavitos, ¿no? Por la cantidad. ¿Cuántas botellas? 900.000 botellas. Ya está. Este va a ser nuestro R1. O el R acá. Estamos usando fórmula. Más la inversión. La inversión es 1.200.000, ¿no? Menos el valor de recupero, 250.000, ¿no? Por ADP. ¿Para cuánto? 10,15%, ¿no? Es el factor de recuperación de capital. Más el valor de recupero,
250.000 por... Ese es por. ¿Listo? ¿Sí? Ya, ahora la segunda opción. Esta es la primera forma. La segunda. El R1. Lo mismo. 50.000 más punto 10 por 900.000. Más, ¿no? El R2. R2 es la inversión convertido a rentas. Esto sería 1.200.000 por un ADP. ¿Para cuánto? 10,15. Ese es mi R2. Menos el R3. ¿Qué es el R3? Convertir el valor del cupero en una renta, un monto en una renta. Menos 250.000 por un ADF, ¿no? ¿Para cuánto? 10,15. Y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Costo unitario es el sea entre Q. Y ya lo puedo comparar con esto. Ya tengo este valor, acá no tengo nada que calcular, ¿no? O sea, ya solamente sé. ¿Sí? Por favor, si tienen preguntas, ¿cómo serán los factores, no? ¿Cuáles son los factores? 1 más 1. Ustedes tienen el formulario, ¿no? Las fórmulas y también está la tabla de factores, ¿no? Podemos trabajar con la tabla, es más en los exámenes escritos, se les pone una tabla de factores y ustedes usan esos valores, ¿no? Pero lo importante es saber cuánto usar cada factor. Si no saben usar los factores, de nada les sirve porque van a multiplicar por valores correctos, ¿no? Entonces, ten en cuenta lo siguiente, ¿no? En realidad son 6 factores, pero solo tenemos que conocer 3, porque los otros 3 son sus inversos. ¿No? Entonces, miren, yo tengo el PDF. ¿Qué cosa es esto? Factor sin PD, actualización, ¿cierto o no? ¿Y este qué cosa es? Es el inverso de FDP. ¿El FDP qué cosa es? Factor sin PD, actualización. Uno es el inverso del otro. ¿Sí? El factor de actualización de la serie. ¿Qué cosa es? Y es el inverso, ¿no? El RC, ¿qué cosa es? Es el inverso de A. ¿Qué más? El factor de capitalización de la serie. ¿Qué cosa es esto? Un FDA. Y esto va a ser el inverso del FDA. El inverso del... Uno es el inverso del otro y viceversa. Este acá es el inverso de este. Este inverso de este. Entonces, si queremos saber fórmulas, 1, 2. Sí que queremos saberlas, ¿no? De memoria, ¿no? En realidad, Excel. En Excel son 2 funciones. BA y pago. Con BA y pago nosotros calculamos esto, ¿no? Sí, voy a borrar esto, ¿sí? Puedo borrar esto para colocar acá los resultados y poder resolver. Profesor, en el GPS es PDF, no se PD, así, perdón. PDF. Es PDF, ¿no? Porque ¿qué cosa es? El IFDP, ¿no? Es igual a PDF. Gracias.
nosotros tenemos aquí una tasa, ¿no? Una tasa de 15%. Entonces, en serio, ¿no? La cosa es, para nosotros ahorita, esto es igual a 50.000 por 900.000 botellas, ¿no? Pero voy a ponerlo como una referencia, ¿sí? Voy a poner acá como esta referencia. ¿Para qué? Para que luego podamos cambiar esto. La voy a poner cantidad, ¿no? La cantidad es 900.000 botellas. Listo. Esto es número. Tengo la cantidad, pero también tengo un costo variable unitario que es de 10 hectómetros. Primero calculo el costo variable, ¿no? El costo variable es 900.000 botellas por 0.1. Ese es el costo variable, ¿no? Y a este costo variable hay que agregarle el costo fijo. Voy a colocar los datos. Entonces, así como tenemos este costo, tenemos el costo fijo, que es 50.000. Entonces, aquí está el costo variable. Y ese costo variable hay que agregarle el costo fijo, ¿no? Más. Listo, ¿no? Estamos resolviendo esto de acá, ¿verdad? Acá estamos usando la fórmula del SEA. R más inversión menos valor de recupero, FRC más valor de recupero por tasa. Resolviéndolo ya. Ustedes con su calculadora lo pueden resolver, ¿no? Yo estoy usando ahorita Excel. Ahorita con calculadora. Entonces ya tengo esto. Ahora me falta este. Esto por el ADP. Entonces, primero calculemos el ADP. Es más, el ADP lo podemos colocar también por separado como un factor, ¿no? Puedo colocar el ADP. Voy a colocar acá el ADP, ¿no? Factor, ¿no? Para un N, la tasa es 15%. ¿No? Entonces, el ADP es la función pago. El factor es la función pago. La función. O si no, lo toman de la tabla. La función pago. Pago, digamos. La tasa, 15%, en 9 periodos, 10, y valor actual, entonces menos. Mato la celda, número, con por lo menos 4 decimales, bueno, pero solo para que se observe, ¿no? Porque internamente calcula todos. Entonces, ahora tenemos acá la inversión, 1.200.000 menos el valor de recupero, 250.000 por, ¿no? El ADP. Ahí está el ADP, ¿cierto? Okay. Y luego tenemos el valor de recupero, 250.000 por la tasa. Entonces, acá vamos a tener como resultado la suma.
Por lo tanto, el costo unitario, ¿no? El costo unitario en nuestro caso es CA y tendría 366 entre 900. Entonces, fabricar una botellita nos va a costar 41 centavos. Comprarla nos cuesta 35. ¿Qué cosa es? Mejor comprar. ¿Cierto? Mejor comprar. Entonces, de esa forma, ahorita nosotros ya estamos determinando, miren, con este valor, ya estamos determinando la respuesta. Tenemos por aquí. La pregunta nos decía ¿cuál es el precio de cada botella para lograr el equilibrio? Dice considerando la demanda de 900.000 botellas. ¿Con cuánto logramos el equilibrio? Con 0.41, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ahora yo podría tomar el equilibrio por el lado de la fábrica respecto al comprador, pero también puedo tomarlo al revés. Pero acá se refiere a cuánto vamos a pagar nosotros por esa botella, hasta cuánto podríamos tener nosotros como costo de fabricar la botella, ¿no? Porque si yo quiero lograr el equilibrio con 35 centavos, es decir, quiero que fabricar mi botella me cueste 35 centavos, entonces ahí esta variable no es la que cambia, sino lo que va a cambiar es esto. Pero ¿cuál va a cambiar? O sea, hay varias cosas que pueden cambiar. Podría cambiar el costo fijo, podríamos disminuir la inversión para ese tamaño de planta, o podría cambiar el costo de mercado. Pero de repente, como es tamaño de planta, de repente yo debo elegir otro tamaño de planta con una inversión enorme. ¿Para qué? Para tener un costo de 35 centavos, que es lo que el fabricante está entregando. O sea, ahí hay sensibilidad, ¿no? Que se puede realizar, ¿no? Entonces, con este valor que hemos encontrado, estamos respondiendo a las dos preguntas, ¿no? Para lograr el equilibrio, ¿cuál sería el valor que pone en igualdad de condiciones a fabricar y comprar? 41 centavos. La segunda pregunta, ¿debe fabricar o comprar botellas? ¿Debe? Comprar. ¿Sí? ¿Listo? O sea, de esa manera, si ustedes encontraran el costo equivalente, estaban dando respuesta a esto, pero no están dando respuesta a esto. Si ustedes hallaban el valor actual, respondían esto, pero no respondían esto. Esto nos lleva necesariamente a calcular el costo unitario como estamos planteando. Ahora, la segunda pregunta, antes de que veamos esto, dice, el proveedor de las botellas considera incrementar a partir del segundo año el precio de cada botella en un 2% por cada año. El proveedor ahorita nos cobra 35 centavos el primer año. ¿Qué va a hacer? Va a empezar a subir 2% anual. Eso automáticamente ya descarta costo equivalente, ya no se puede resolver así, no se resolvió por valor anual. Pero ese 2% de incremento anual se convierte en una gradiente. Ahora, ¿cuál será pues la fórmula gradiente? ¿Cuál será? Está en el formulario, ¿no? Está en el formulario. Bueno, tanto que explican la fórmula, podemos trabajarlo. Sí. Entonces, en el caso de, miren, en el caso de fabricar, acá no se altera absolutamente nada. Entonces, es un costo anual, perdón, el costo anual que hemos encontrado, y eso se puede convertir en un valor actual automáticamente.
¿Cómo se convierte el costo equivalente anual en un valor actual? Renta que se convierte en capital. ¿Qué cosa es? El valor actual sería igual a CA por PDA. Ya tenemos el valor actual. Porque el CA ya lo tenemos, ¿no? Sí está aquí. El CA ya está calculado. Entonces, para fabricar el valor actual, automáticamente, ¿no? Esto por un PDA. Y el PDA es el inverso de esto. Miren, o sea, el inverso de esto, por esto ya nos está dando el valor actual de fabricar. ¿Qué nos falta calcular? El valor actual de comprar. Y comprar es una variante. Pueden usar la fórmula, y si no, cero. Y si no saben la fórmula, ¿qué harían? No sabemos la fórmula. Tienen que ingeniárselas, ¿no? Borramos, es cuando está en un formulario. Voy a poner acá. Yo tengo acá mi precio de venta para el año 1, ¿no? ¿Cuánto es? Entonces, en el año 2, ¿cuánto va a ser? Más 2%, ¿cierto o no? Y ahí, más 2%. Y así sucesivamente hasta el año 10, ¿verdad? Y esto, ¿qué cosa es? 0,2 por 5, ¿cierto o no? ¿Y esto qué cosa es? 1.02 por 0.02 por 0.35. O en otras palabras, ¿qué cosa es? 1.02 al cuadrado por 0.35. Estamos hablando de 3. ¿Qué cosa es el precio 4? 1.03 elevado a 3 por 10. ¿Cierto o no? Entonces vamos a llegar hasta dónde? 1.02. Estoy salvando el problema, pues. Estoy salvando. No, eso. Antiguamente, bueno, no sé cómo será actualmente, ya lo hace muchos años, los exámenes del BSR para postulantes de las universidades que iban al curso del BSR en Lima, daba un examen solamente con una calculadora de 4 operaciones. Y tenían que hacer cálculos de finanzas, ¿sabes? Y les tomaban matemática financiera, costos y estadística. ¿Ya? Y la universidad durante varios años al principio lograba 3 cupos. O sea, así era normal. Es más, había un ciclo de preparación. Bueno, yo enseñaba en esa época en industrial, administración, y recién estaba empezando industrial. En la segunda o tercera promoción han ido como 2 alumnos de industrial. ¿Ya? Después han ido de administración. Y justamente hasta el año pasado, uno de los alumnos de administración que ingresó a ese BCR se quedó, o sea, porque los que iban al curso de BCR, de ahí el mejor alumno, o los 2 mejores alumnos, según las posibilidades, entraban directamente a trabajar en BCR. Entonces, bueno, ustedes están ya 4 años en la universidad. Hace 2 años, el director de la Escuela de Administración era un antiguo alumno que fue a la universidad, que entró a ese examen de BCR, y yo fui su alumno, perdón, yo fui su profesor, y claro, pude ser su alumno también en curso de especialización en finanzas, porque no tiene nada de malo. Y este muchachito era muy hábil, muy hábil. No era estudioso, no era estudioso, era contra hábil, muy hábil. Claro. No tomaba nota, no era muy hábil, era muy bueno. Yo a veces, la universidad tenía un ciclo de preparación para todos los postulantes que iban a dar ese examen.
se les hacía un repaso de estadística, de la materia financiera, de riesgos, ¿no? De econometría, mira, se preparaban los alumnos, que eran poquitos, ¿no? Y de hecho, entraban uno, dos, entraban. Y el comentario era que solamente trabajaban con una calculadora de 4 operaciones, nada más. Y tenían que resolver problemas complejos. Entonces, ¿cómo? Constante, ¿no? Por. O usar tu memoria, formulita y ver cómo te las ingenias, ¿no? Pero en fin, son soluciones alternas. Entonces, ¿eso se puede hacer? Sí se puede hacer, pues. ¿Por qué? Porque no me acuerdo de la fórmula de Gradientes y Banquillos. Y ahora, esto significa que tenemos que llevarlo al presente, cada uno de estos puntos. Lo voy a poner yo en Excel y ahorita ustedes lo comprueban, ¿no? Un tanto de cifra en la fórmula. ¿Tiene esa fórmula, no? Está ahí, pero como si estuviera media rara, ¿no? En el formulario ustedes la tienen, por si acaso. En el formulario ustedes la tienen, pero acá ya le hemos puesto más. Bueno, la teníamos así, ¿no? Para enseñar en otro curso, ¿no? Ya, ¿qué cosa representa esto? Esta es la renta base. Esa es la primera renta. ¿Ya? Esto es un cociente entre las tasas. S es la tasa de variación, en nuestro caso es 2%. Y la tasa de interés, 15%. ¿El N cuánto es? 10 años. Esta es la diferencia entre tasas. Copienla, te la reemplazan y van a hacer cuenta que es más rápido usando la forma manual que haciéndolo en Excel. Yo lo voy a hacer en Excel, ¿ya? Entonces copian ahí, reemplacen los valores. La renta base, ¿qué va a ser para nosotros? Va a ser la cantidad de botellitas, ¿no? 900.000, ¿por cuánto? Por punto 35. O sea, la primera renta, ¿no? 900.000 por punto 35. Y de ahí empieza a subir. Ya no es punto 35, sino es más un 2% de eso. ¿Ya? Entonces solamente tienen esta renta base, estas tasas, elevan a n y resuelven. Yo lo voy a hacer. Sí. Bueno, voy a colocar los cubos, ¿no? Para mostrar. Acá. Bueno, ahorita voy a borrar lo que está en la parte superior, ¿no? Porque ya no nos sirve. Tenemos los periodos, periodo 1, 2, 3, 4, la cantidad, y acá está el precio de venta o costo unitario, ¿no? La cantidad para los 10 años, esto va a ser 900.000. 900. El costo unitario, aquí esto es 0.35, ¿no? Y esto es lo que va a subir, 1.02 por 0.35. Y de ahí empieza el gradiente. Acá nos va el costo total, que es la cantidad por el costo unitario. Y aquí
¿qué hacemos? Valor actual. Valor actual, la función es VNA. Colocamos, acá es 15% de los valores son los flujos de cotización. Ese sería el valor actual de comprar botellas. Para fabricar, ¿qué cosa tenemos nosotros? Nosotros tenemos acá el costo equivalente. ¿Cuál es el costo equivalente? 366, ¿cierto? ¿Sí? Y eso es constante 10 años. Copio esto acá. Y obviamente hay que ver la tasa. ¿Dónde está la tasa? La otra forma de hallar el BAN, la ponemos acá. ¿Qué cosa era? El SEA, ¿no es cierto? Costo equivalente por el inverso del factor. Acá está el factor. ¿Listo? Comprar, valor actual, 1.692. Fabricar, 1.840. ¿No? Y acá también, ¿no? Entonces fabricar. O sea, el SEA se convierte en BAN, 1.840. Estamos aplicando acá. Pero ¿qué nos decía la pregunta? ¿Qué nos decía la pregunta? Vamos a responder a la pregunta, ¿no? El proveedor decide incrementar a partir del segundo año un 2%. ¿Cuál será la cantidad de botellas que hacen diferente la decisión de comprar o fabricar? Entonces, nos está preguntando a nosotros qué cantidad de botellas hace esto. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Bueno, en Excel es simple, ¿no? Porque es buscar objetivos, ¿verdad? Es buscar objetivos. A ver, fíjense, si yo cambio acá a 1.000.000 de botellas, está cambiando el cero, ¿verdad? Pero no está cambiando esto, ¿por qué? Porque no lo he referenciado. Yo lo referencio, va a cambiar, todo esto está en función de lo anterior. Entonces, ahí todavía no hay equilibrio, ¿no? 1.881.000, 1.891.000, estamos cerca, ¿no? Puedo seguir probando, ¿no? Pero también puedo buscar objetivos, ¿verdad? Entonces, para ello necesito establecer una relación entre las dos, digamos, ecuaciones, ¿no? Porque acá hay una incógnita y acá también hay una incógnita que viene de aquí. Entonces, yo puedo sensibilizar esto en función de esto o esto en función de esto, pero la incógnita está en ambos. Entonces, ahí es conveniente establecer una relación entre ambas, que es prácticamente la diferencia. Este es 1.891, este es 1.891. Yo puedo plantear la diferencia en cualquier caso, digamos, pues vamos a poner acá voy a comprar menos voy a fabricar. Esto, ¿no? Ya.
esto menos esto acá. Y entonces, ahora sí podemos sensibilizar. Definimos esta celda, ¿con qué valor? Con un 0, ¿no? Y lo que tiene que cambiar es la cantidad, ¿no? Cantidad. ¿Ya? Voy a borrar esto. Para esto, ¿saben por qué esto es útil? Porque es acá, fíjense, en la siguiente pregunta, lo que nosotros cambiamos es esto. Este no puede. O sea, en la siguiente, si estamos resolviendo manualmente, esto cambia. Como yo tengo formulada mi ecuación, cambio. Esto es un X. Después todo eso se convierte a un número y se despeja el X. ¿Ya? Por eso lo he dejado ahí. Porque manualmente, cuando se resuelve así. Cantidad, este es el X. Todo lo demás se convierte en un número y después se despeja el X. Ahí va a tener un resultado. ¿Listo? Entonces, nosotros queremos que la diferencia entre ambos sea 0. ¿Por qué sea 0? Porque significa una condición de equilibrio, ¿no? Una condición de equilibrio en función de quién? De la cantidad. ¿Usaron la fórmula de la gradiente geométrica? ¿Sí? ¿Les dio lo mismo? Sí. ¿Sí? Ah, perfecto. Entonces ahí es mucho más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque en la fórmula de la gradiente geométrica ustedes tienen eso, o sea, para quitar eso, ¿no es cierto? Ustedes tienen P que es igual a R, ¿no es cierto? Por 1 más S, 1 más I, luego a un N menos 1 sobre S menos I. ¿Cierto o no? Sí. Entonces, para hallar esto, ¿qué? Vamos a igualar esto con el otro. Entonces, aquí vamos a poner el R, ¿qué cosa es? La cantidad. Sí, pero la cantidad es incógnita. Entonces, la cantidad va a ser X por 0.35, ¿no? Acá tenemos 1 más 0.02 entre 1 más 0.15 elevado a 10 menos 1 sobre 0,02 menos 0,15. Este es el valor actual de comprar. ¿Con qué lo tengo que igualar? Con el otro. Con el de. Y en fabricar, bueno, si estamos hablando de valor, este es el valor actual, ¿no? Comprar igualar valor actual de fabricar. Ya. Y en fabricar voy a poner toda la ecuación. ¿Qué tengo? Tengo la inversión. La inversión es 1.200.000, ¿no? Menos, ¿no? El valor del recupero, 250.000 por, o mejor así, ¿no? 1.15 elevado a... o sea, todo esto es una ecuación, ¿no? Por si acaso, lo estoy colocando yo en forma vertical. ¿Qué más? Esto menos esto. Más el costo fijo, ¿no? El costo fijo que es 50.000 por 1 menos 1.15 elevado a la menos 10 sobre 1.15. ¿Qué es esto? Ya está. Y nos falta el costo variable, ¿no? Más el costo variable que sería 0.10 por y por lo mismo 1 menos 1.15 elevado a la menos 10 sobre 1.15. Igualan estos dos.
de ingeniería económica para un examen final, ¿no? Cuando tomábamos esto, decíamos, miren, esto es una aplicación que en algún momento la pueden ver en diseño de planta, análisis de incapacidad. Ahora les estoy mostrando de dónde viene. Esto es ingeniería económica. Tienes que usar gradientes, tienes que usar factor simple, tienes que usar factores de diseño. Es para un examen de ingeniería. Pues a veces no vemos, pues solamente nos centramos en la parte de finanzas, números, soles, y no vemos hacia dónde van las aplicaciones futuras. ¿Ven? Ya se resolvió. Y esa es la segunda pregunta. ¿Qué nos falta? Falta. Se lleva un acuerdo con el proveedor para mantener constante el precio de cada botella. ¿Cuál será el precio de cada botella? De 1 millón de botellas. Ahora, la incógnita es esta, ¿cierto o no? Esto debe ser constante, esto debe ser 1 millón. ¿Listo? ¿Y aquello cambia? No cambia. El coste equivalente no va a cambiar, o sea, para fabricar no va a cambiar. Puedo usar esto. Bueno, las celdas no están referenciadas, ¿no? Pero ¿puedo usar esto? Sí. Porque acá yo lo que estoy buscando es nuevamente el equilibrio entre ambos, ya que estoy trabajando con valor actual. Pero es más fácil trabajar con el coste equivalente. Porque con el coste equivalente nosotros ya tenemos prácticamente esto definido, ¿no? Esto está definido, esto también con el millón de botellas, y acá el incógnito es este. Entonces, como coste equivalente es mucho más sencillo, yo lo voy a plantear así, ¿ya? Estamos haciendo un mix entre lo que es la resolución manual y usando Excel, ¿no? Para comprobarlo. Entonces, ahora nos interesa saber el precio de las botellas para 1 millón de las mismas, ¿no? Entonces, tenemos el CAD fabricar. Está acá. Ese SEA está calculado con 1.007.000. No voy a cambiar esto ahora. Puedo cambiar, ¿no? Porque usted tiene ustedes el valor. Este es el valor, esta es la respuesta para la parte B. Entonces, ¿no? Tenemos acá 1 millón. O sea, será de fabricar, ¿cuánto es? Esto no va a cambiar. Esto es este valor. Salvo error, a ver, veamos. Perdón, este no es el C de fabricar es este acá. ¿Qué tengo que hallar? Tenemos que hallar el otro sea de comprar. Y este sea, ¿qué cosa es? Esto es costo unitario por cantidad de su millón. Una igualdad entre ambos. Pues simplemente despejamos, ¿no? ¿Cuál va a ser el costo de cada botellita a comprar? ¿Cuál va a ser?
¿no? Pero fíjense todas las matices que tiene. Y respecto al tamaño de planta, o sea, nos podemos hacer otras preguntas, como por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la máxima inversión que podemos tener acá para que se iguale a cuál puede ser el mayor costo fijo para que se iguale, o cuál podría ser el costo mayor unitario acá? Estamos viendo capacidades. Pues cualquiera de estas variables, inversión, costos fijos, costos variables, es objeto de una sensibilización para hallar un equilibrio con las otras opciones que tenemos. ¿Por qué no el valor de recupero? Porque el valor de recupero está en función de esto. Esta. Que pueden ser cualquiera de las preguntas que se planteen, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo se hace la fórmula del gradiente? La fórmula del gradiente, ya. Este es el valor actual de la gradiente geométrica. El valor actual de la gradiente geométrica sobre el valor de comprar. Entonces, comprar en el R. ¿El R qué cosa es? X, la cantidad por el costo unitario. Cantidad por X. Este es 1 más la tasa de variación entre 1 más la tasa de interés elevado a 10 menos 1. Acá está tasa de variación menos tasa de interés. Y en fabricar es todo esto. 1.200.000 que es inversión menos el valor de recupero llevado al presente, más el valor actual de los costos fijos y más el valor actual de los costos variables. El costo fijo es 50.000, es una renta de 10 años. El costo variable también es una renta de 10 años, pero una incógnita es la cantidad. Entonces tengo X acá y X acá. Hay que dejar el X. ¿Nos va a poner así? ¿Y por qué estamos haciendo? A mano en computadora. A mano en computadora. Les estoy enseñando a ustedes manualmente con sus compañeros que lo hecho en computadora. ¿Qué es más interesante? ¿Computadora o manual? Porque si lo entiendes manual, lo entiendes fácil. O sea, cualquier problema que ustedes lo entiendan manualmente lo van a poner en la computadora. El problema con la computadora es que te vuelves mecánico y no estás analizando de dónde y por qué vienen los datos. Ustedes lo están haciendo manualmente. Yo he hecho esto en laboratorio 2 horas, porque hemos sensibilizado todo y hemos planteado un par de preguntas adicionales que no están acá. Como ustedes hicieron en el mismo tiempo, sin correr y explicándole la formulita y usando las gradientes y demás. Entonces, ¿qué más quieren? Tienen un valor agregado, que es recordar que hemos pasado. Preguntas. Una depreciación y digamos que yo hago cálculos de inversión, depreciándolo digamos que me dijeron que al 5.º año se recupera esa cantidad. En el momento de yo depreciar a ese 5.º año, no me voy a ese valor recupero. Es que si tienes tasa de depreciación, trabaja con tasa de depreciación. O sea, ratito, el valor del precio estándar a la vida, al final de la vida útil. No puedes, es que, a ver, mira, lo que tú me estás diciendo es lo siguiente, ¿ya? Yo tengo esta inversión, tengo un valor de recupero a 10 años y además la depreciación es 10% anual. Es lo que me estás diciendo tú. Está bien, yo te entiendo. Está bien. Entonces, por eso, pues, si yo utilizo la depreciación del 10% anual, ¿qué significa? Que en 10 años ya se depreció totalmente, ¿cierto o no? ¿Cuál es el valor de recupero? 0. ¿Y por qué tengo este valor? Porque es un valor de mercado. La depreciación es un tema contable. Tu computadora se deprecia 25% anual. ¿Qué significa? Que en 4 años vale 0. ¿Cierto o no? Pero en el mercado la puedes vender de repente en 50 soles, ¿no? ¿Por qué? Por el cobre que tiene. Eso es. Entonces, o sea, no es contradictorio. No es. Entonces, bueno, puedes tener eso sí, pero si te dan la tasa es para que calcules con la tasa un valor
libros, un valor contable para un periodo X a evaluar. El problema que ustedes han tenido al resolver el examen es que se ha hecho un mundo que los edificios duren 30 años y que los equipos duren 5, 4 y 10. Cada equipo se evalúa con su vida. Uno era 5 años, a 5 años, el otro a 10. Ahora, cuando te dice que hagas a 6 años o a 7, ¿qué haces? Tienes que replicar otro equipo. Pero el error grave, según lo que me comentaba, porque yo no hice los exámenes, es que, por ejemplo, miren, miren, se lo voy a mostrar físicamente. Ya, miren, yo tengo una inversión, le voy a traer una prueba, no se vayan. Yo tengo esto a 4 años, ¿no? Pues voy a invertir 500 a 4 años. Pero me dice que yo evalúe a 6 años. De hecho, tengo que comprar 2 equipos, ¿cierto o no? Sí. Pero ¿cuál es el error? Y eso es un error conceptual grave, ¿ah? Sí. Que ponen acá 500 más 500. ¿Por qué? Porque acá muere uno. Y el otro que ya estaba almacenado. Y recién lo vamos a usar. Es totalmente ilógico. Eso está bien mal. Bueno, yo no he revisado su examen. O sea, ese examen yo no lo he revisado. Pues me comentaron eso, profesor. Miren, ¿qué he hecho? ¿Qué? Yo no he calificado, yo he dejado que ella califique. Sobre eso, digamos que mi comprado es que claro. Acá, un ratito, no. Acá compro otra vez este equipo. Entonces, y este acá va a tener un valor de recupero. Este tiene un valor de recupero aquí. Este ya murió acá. Este muere acá. Entonces acá compro el otro y tiene un valor de recupero. Entonces tengo este valor de recupero, este murió a menos que tenga un valor también. Y este digamos que no se debe completamente en ese cuarto año. se calcula. Ya, voy a suponer que acá hay un valor residual, ¿ya? 100. Sí, entonces acá hay 100 y acá estoy invirtiendo 500. Pero si esto es 100 y esto es 500, se netea. 500 menos 100, 400. Pero este 500 tiene un valor recupero en el año 2 años, que no es 100, es mucho más. Bueno, tienen la oportunidad de revisarlo, además vean la resolución, ¿no? Van a tener sus exámenes, pueden ver la resolución.